vida por el cáncer. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara abofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decís de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? Menos mal que ahora ya no se usa la tiza, pero ciertamente la tiza era un elemento, y yo en muchos años he manejado la tiza. Efectivamente es lo que dice Nicanor Parra, ¿no? ¿Y qué decir de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués. Y con sabor y con olor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales, ¿no? Este poema, por ejemplo, hay un cuestionamiento de una serie de supuestos, ¿no? de la belleza, de lo que es lo aceptado por la sociedad, ¿no? Hay una crítica a las condiciones de trabajo, aunque también, digamos, la antipoesía, este poema sí está lleno de sentido, pero como decimos aquí, la poesía puede no proponer nada trascendente, o parodiar lo trascendente, como hace Jorge Eyelson en varios de sus poemas, en los que se burla de las imágenes comunes de la poesía, o transforma un mensaje connotativo en uno denotativo. Cuando lo usual en la poesía tradicional es ir de lo denotativo a lo connotativo, en cambio Eyelson en muchos poemas, ¿no?, pasa de lo connotativo a lo denotativo. Hace exactamente al revés, utiliza el procedimiento de un modo paródico. Realiza un juego lúdico con el lenguaje o vincula la poesía con la pintura, la escultura u otras artes o experiencias. Cuestionamiento de la escritura lineal. Otro de los pilares de la poesía tradicional se ha visto cuestionado, y como ahora se ha roto la diferencia entre el verso y la prosa, muchos procedimientos, rimas, estrofas han quedado de lado. El concepto mismo del libro ha cambiado. Recordemos el poemario de Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poemas, o el de Rayuela en el caso de la narrativa. Bueno, ahí terminamos con este material que, como repito, va a servir como elemento básico para el desarrollo de un trabajo que ahora sí vamos a explicar a continuación con otro material, con otro archivo que está aquí, así es, ¿no? Aquí está, lo vamos a leer y lo trataremos de ir explicando para que puedan desarrollarlo tal como nosotros queremos que se realice esto, porque en este curso de lecturas literarias pensamos que es pertinente que el alumno aprenda también, en su condición de lector, aprenda también a producir ciertos objetos que son parte de la literatura, como por ejemplo este texto que ustedes tienen ahí, que estoy mostrando, que es una antología hecha por el profesor del curso, ¿no? Y se llama Periocuentos Peruanos. Entonces es una antología. El trabajo que proponemos es una suerte de antología, es una selección de textos de las literaturas hispanoamericanas. En esta primera investigación
todo va a ser alrededor de la poesía, porque es el objeto literario más breve, más pequeño, que por tanto esto facilita el encuentro de estas formas y su recopilación con vistas a un trabajo antológico, ¿no? En este caso yo incluso me permití crear, basándome en el concepto de cuentos, me permití crear el concepto de periocuentos. Periocuentos denomino yo a unos cuentos que tienen un tema periodístico o tienen la forma de una entrevista periodística, ¿no? Como puede, vamos a ver si vemos acá un pequeño, acá está, ¿no? Página 31. Entonces, todo esto es producto de un trabajo de recopilación, ¿no? De recopilación de cuentos, pero con esa característica de ser cuentos alusivos al trabajo periodístico o a temas periodísticos. Como este texto breve, pueden ustedes ver ahí en 2 páginas, que se llama precisamente Con la patrona, ¿no? Y cuando dice con la patrona se está refiriendo a la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de las fuerzas militares, ¿no? Que en este momento justamente están también teniendo un rol protagónico. Este poema fue publicado en el diario La Crónica justamente el 25 de septiembre del año de 1913, justo en esa fecha en que se celebra a esta Virgen de las Mercedes, que es la Virgen de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, en apariencia, en este texto, hay una entrevista que el periodista hace a la señora de las Mercedes, ¿no? Esto es ficción, sin duda, pero tiene que ver con el oficio periodístico, porque ¿qué es lo que hace un periodista? Precisamente entrevistar a la persona que es el centro de la noticia, como si hoy día, por ejemplo, usted entrevista a Vizcarra o al flamante presidente Merino, ¿no? Entonces se produce un diálogo. Eso es lo que ocurre también, y estamos en una situación, en el poema, se está en una situación también complicada como la que está viviendo el Perú en estos momentos, ¿no? Entonces el periodista se acerca a la Virgen de las Mercedes y se produce este diálogo. Dice, Nuestra Señora de las Mercedes, comienza el diálogo el periodista. Y yo soy, contesta, señora, pues yo venía a suplicarle me concediera 5 minutos de una entrevista. La Virgen dice, conmigo, a solas, un caballero. Perdón, virtuosa señora mía, una entrevista de las más santas, un reportaje de periodista. Válgame el cielo, y yo en reportajes, dice la Virgen. Cosas del tiempo, son tiranías a que hoy acceden los santos de menos puntos y nombradía. Usted es patrona de nuestras armas, y ya que es esta ocasión propicia, quisiera, Virgen, que me dijera, hijo, no digo yo tonterías, os preguntaba si en el futuro me comprometes con tu entrevista, si la defensa de nuestro suelo, con tus preguntas me martirizas, es que aseguran, no me molestes, es que murmuran, cuánta porfía, es que se dice, con tu permiso, yo no sé nada, me voy para arriba, tarea inútil, tiempo perdido, no hay reportaje de entrevista, aún la patrona de nuestras armas se encoge de hombros en estos días, ¿no? Entonces acá hay una pequeña historia, ¿no? Que puedo considerarla dentro de este corpus, que en esa investigación que hice, investigación en la que creé este concepto del periocuento, le llamé así, ¿no? Y ahí recopilé pues historias de este tipo, como esta es una entrevista ficticia, ¿no? Pero tiene que ver con el oficio del periodismo que en estos días, en estos tiempos, tiene tanta pertinencia por las constantes noticias que ocurren en el plano nacional y en el plano mundial. Claro, estamos en otra época, ahora estamos en la época de la comunicación virtual, estamos en otra dimensión, pero este texto de alguna manera anuncia esa fugacidad, esa instantaneidad de la comunicación. Entonces,
Lo que queremos con esta presentación de este material es justamente señalar que el trabajo de ustedes tiene como propósito elaborar una antología, una selección hecha por ustedes en tantos lectores, ¿no? De lectores que van a trabajar con estos conceptos y que como producto de esa interrelación entre estos conceptos y su labor de búsqueda, su labor de lectores, van a producir un objeto que será una antología de poemas, de poemas líricos de diversos autores, como es lo que tratamos de explicar en este archivo. Entonces, vamos leyendo y vamos explicando y ejemplificando también con algunos ejemplos que tenemos a la mano. Por eso decimos en este breve material lo siguiente: tomando como base el material del curso que figura en el aula virtual, se encarga a los estudiantes la realización y entrega de un trabajo de investigación y de recopilación de textos literarios hispanoamericanos. A través de esta tarea propiciamos la integración de los conceptos teóricos y metodológicos básicos, ¿no?, que son lo que está en el material, con los textos literarios de creadores hispanoamericanos. Y ponemos acá una lista, que es una lista abierta, pero en esta antología deben figurar textos de Rubén Darío, César Vallejo, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Octavio Paz, Nicanor Parra, Juana Ibarburo, Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, entre otros. Es decir, se puede ampliar la búsqueda y en la antología pueden figurar tanto ejemplos de lo que hemos llamado la poesía tradicional como también de la poesía no tradicional, ¿no?, de ambos tipos, pero en el caso de este segundo, de la poesía no tradicional, hay que tomar en cuenta que si yo quiero poner, por ejemplo, el poema de Ejerson en forma de ave o de pájaro, tengo que hacerlo de manera apropiada, ¿no?, sin desnaturalizar justamente el perfil que tiene un texto no tradicional. Se emplean para este trabajo los siguientes conceptos, los mismos que servirán para orientar la búsqueda, recopilación y clasificación de los textos poéticos de los autores mencionados. El primer concepto es arte poética. Como ya lo señalamos, son textos líricos, generalmente en verso, rimado libre, que expresan la concepción que cada poeta posee acerca de la poesía. En el material se cita el ejemplo de César Vallejo, que es el soneto que hemos leído minutos antes. Lean con atención y elijan los textos que correspondan a esta categoría. Es decir, van a buscar textos en los que cualquiera de estos poetas u otros nos presentan o ponen a consideración del lector poemas que pueden ser considerados como arte poética, poemas que expresan precisamente la concepción, el modo en que ellos realizan la poesía, la idea que ellos tienen de la poesía convertida en tema y expresión de un texto y reconocida como tal por los lectores, ¿no? Entonces, ahí va a entrar el criterio de ustedes, el conocimiento, la destreza, la experiencia para detectar y decir, por ejemplo, claro, este texto va bien, ¿no?, corresponde realmente a un arte poética, y vamos a ver un ejemplo de ello en este texto, que es también una antología, y donde, por ejemplo, veremos, vamos a buscar aquí un minuto. Sí, acá tenemos este famoso poema, no lo voy a leer todo porque es extenso, pero esta es una suerte de arte poética de Rubén Darío, que justamente expresa cuál es la concepción que tenía o que tiene Rubén Darío acerca de la poesía o acerca de él mismo en tanto poeta. Porque no olvidemos, además, que Rubén Darío es su nombre poético, no es su nombre civil, ¿no?
incluso podríamos decir que él, exagerando un poco, es decir, borró su nombre real, que era Félix Rubén García Sarmiento. Borró este nombre por razones personales y construyó este nombre con el cual lo conocemos, Rubén Darío, ¿no? En tanto poeta. En el caso peruano, el ejemplo pertinente sería el de Martín Adán. Igualmente también podríamos decir este señor que se llamaba Rafael de la Fuente Benavides, diríamos que invisibilizó su persona real para transformarse completamente en la encarnación del poeta, ¿no? Y por eso es que algunos de sus poemas tienen ese carácter, ¿no? También se puede incluir en la antología poemas de Martín Adán, como aquellos, que no recuerdo el título, pero donde este poeta peruano contesta a una periodista argentina, no me acuerdo, en este momento no tengo presente el nombre, pero luego lo podré ubicar, que es justamente una suerte de arte poética, ¿no? Es decir, al contestar a unas preguntas que le hace una escritora argentina, por razones pragmáticas, porque quiere escribir acerca de Rubén Darío en un periódico de Argentina, al contestarle a esta chica, Martín Adán lo que hace es expresarse poéticamente, ¿no? No hablar de su condición de ser humano, sino de ser que hace poesía, que escribe versos, ¿no? Bueno, entonces, algunas estrofas de esto que es un arte poética. Dice él: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo XVIII, y muy antiguo y muy moderno, audaz cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verley ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud. Fue juventud la mía, sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi cinto, mi juventud montó potro sin freno. Iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno, ¿no? Y no continúo, pero queda claro, por ejemplo, que en este poema él está hablando de su obra poética, de cómo precisamente él en los primeros versos dice: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul. Está haciendo referencia a su primer libro, que se llama precisamente Azul. Que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, ¿no? Su segundo libro se llama Prosas profanas, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. ¿Ve? Este es un típico poema que corresponde a esa categoría de texto de arte poética. Entonces ustedes en esta búsqueda, en estos u otros autores, van a encontrar, como este caso, muchos otros. También acá me parece que está el poeta José Martí. Todos estos son en realidad poetas, o por ejemplo aquí, ¿sí? Aquí precisamente, aquí tenemos versos de un poeta que es José Martí, ¿no? Un poema que se llama, que entraría en esta categoría de arte poética, o hasta dos, ¿no? Pero dice, la poesía es sagrada. La poesía es sagrada, nadie de otro la toma, sino en sí. Ni nadie como esclava infeliz que el llanto enjuga para acudir a su clemente dueña, la llama voluntad, que vendrá entonces pálida y sin amor como una esclava. Con desmayadas manos el cabello peinará a su señora, en alta torre como pieza
de gran repostería le apretará las trenzas, o con viles rizados cubrirá la noble frente, por donde el alma su honradez enseña, o lo atará mejor, mostrando el cuello sin otro adorno en un discreto nudo. Mas mientras la infeliz peina la dama, su triste corazón, cual ave roja, de alas heridas, estará temblando, lejos hay en el pecho de su amante, como en invierno un pájaro en su nido. Maldiga Dios a dueños y tiranos, que hacen andar los cuerpos sin ventura, por do no pueden ir los corazones, ¿no? Y luego tenemos este otro poema que se llama precisamente Mi poesía, ¿no? Solamente voy a leer estos pequeños versos que indican claramente que este sería un buen ejemplo de poema que constituye un arte poética. Y dice lo siguiente en estos primeros versos de José Martí. Dice: muy fiera y caprichosa es la poesía, a decírselo vengo al pueblo honrado. La denuncio por fiera, yo la sirvo con toda honestidad, no la maltrato, no la llamo a deshora cuando duerme quieta, soñando de mi amor cansada, pidiendo para mí fuerzas al cielo, no la pinto de gualda y amarante, etc., ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer, un trabajo de búsqueda de poemas, pero tomando en cuenta en esta búsqueda estos conceptos que van a permitir, digamos, ubicar textos interesantes que correspondan a estas categorías, la primera de las cuales es esta arte poética, y acabamos de ver otros ejemplos. Luego, en esta investigación que ustedes irán entregando paso a paso y que podemos ir compartiendo en las clases, porque queremos reivindicar la función activa que debe tener el lector en un curso como este, también pensamos que en esta investigación debe tenerse en cuenta el concepto mismo de formas poéticas, ¿no? Que es diferente de poesía. Y esta distinción la hemos tomado precisamente de Octavio Paz, que está en el material que ustedes van a consultar, donde precisamente Octavio Paz hace esa diferencia, ¿no? Dice, una cosa es el soneto. El soneto ya lo sabemos, tiene 14 versos, tiene 2 cuartetos, 2 tercetos, ¿no? Puede tener, o puede ser de versos cortos o de versos largos. Es una forma completa. Yo le puedo decir a alguien, escriba usted un soneto, ¿no? Y de hecho, a veces se hacen retos de esa naturaleza. Lope de Vega escribió un soneto respondiendo a esta especie de reto, ¿no? Pero no basta la forma poética, sino que en ella debe quedar plasmada la poesía. Es decir, el contenido y la expresión deben ser una sola unidad, como en el poema de Góngora que hemos leído, ¿no? Hace unos momentos. Pero en todo caso sí es importante para ustedes, lectores especializados, conocer todas las formas poéticas posibles que hay, ¿no? Es muy sorprendente que en el caso de Darío, por ejemplo, a él se le, en cierto momento, un lector, un crítico famoso que se llama Juan Valera, le escribe un texto a Rubén Darío, que le ha enviado sus poemas a España. Le escribe este texto y está tan bien escrito que Rubén Darío toma este texto de Valera y lo pone como prólogo de su libro Azul. Y este prólogo se vuelve un texto conocidísimo, se vuelve un texto célebre, ¿no? Y en ese prólogo, hecho por un lector, ojo con el rol protagónico del lector, ¿qué dice Juan Valera? Le dice, usted me parece un afrancesado, ¿no? Lo acusa de galicismo mental. Le dice a Rubén Darío que probablemente en su formación él ha leído mucha literatura francesa y por eso su poesía exhala un perfume francés, para decirlo en estos términos, ¿no?
Y bueno, Rubén Darío lo toma como un halago, porque viene de un lector calificado como es Juan Valera, ¿no? Pero lo que no se sabía, o en todo caso, lo que no toma en cuenta este crítico tan exigente como era Valera, muy reconocido en aquellos tiempos, lo que no sabía Valera es que Darío, antes de afrancesarse, antes de, digamos, conocer a fondo las formas propias de la literatura francesa, o el léxico, el tono, él se había recorrido toda la literatura española, toda la literatura, de principio a fin, desde el Mío Cid, pasando por Góngora, Quevedo, Lope de Vega, etc., hasta llegar a los más recientes, ¿no? Y entonces lo del afrancesamiento era cierto, pero debajo de ese afrancesamiento estaba también un gran dominio, un gran dominio de la literatura, española. Incluso, fíjese, tanto así que he estado buscando este texto, a veces los textos también se esconden precisamente cuando el lector los busca, y yo vi ubicado el texto de Darío, precisamente, donde de manera clarísima se ve cómo Darío tiene esa capacidad de crear un poema, pero como si hubiera estado escrito por el autor del poema de Mío Cid. Fíjese usted este atrevimiento de Rubén Darío, este atrevimiento que revela el grado de conocimiento, el grado de dominio que había llegado a tener Darío, que se daba el lujo de escribir un poema como si estuviéramos en la época del Mío Cid, en los inicios del idioma español. Esto me hace recordar la figura de un escritor ecuatoriano, ¿no?, que escribió un libro que se llama Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ¿no? Entonces simula que a Cervantes se olvidó de ciertos capítulos en su novela y él los publica, ¿no?, con ese título. Entonces, que es también lo que hace aquí. Lamentablemente, como le digo, no sé por dónde anda, pero también Darío tiene un poema al Cid, al personaje del Cid. O sea que Darío, en apariencia, en un plano, digamos así, reconocido también, claro que él apreciaba muchísimo la poesía francesa, por eso le puso su nombre Azul, ¿no? Pero en Darío vamos a encontrar realmente, y eso es lo que lamentablemente el texto se ha perdido, le puede ocurrir al lector, pero el año pasado tuve la oportunidad en España, en Sevilla, de asistir a una ceremonia literaria o literario musical, y en esa ceremonia se leyó completo el texto original del Mío Cid, ¿no? Entonces dos personas leyeron ese texto y fue algo extraordinario verdaderamente, ver de alguna manera a través de ver y oír a través de este espectáculo verbal cómo sonaba el español de hace 1000 años, cómo las formas eran distintas, pero a pesar de ello, y por estar en una forma poética, ¿no?, el lector de hoy, a miles de años de distancia, podía reconocer el sonido y el sentido de algunas palabras que habían quedado. Por eso es que lamento, pero ya en algún momento lo ubicaré y lo podré compartir, ¿no? Entonces acá decimos, este concepto también figura en el material y se refiere, según la voz autorizada de Octavio Paz, a las formas que ha ido inventando a lo largo de la historia la literatura en tanto arte verbal. Estas formas son moldes o estructuras que el poeta puede utilizar en forma rígida o flexible. Entre ellas tenemos el soneto, la oda, la décima, el romance, etc. Los poetas
mencionados han empleado estas y otras formas poéticas. Cabe aclarar que ellas por sí mismas no garantizan, como dice Octavio Paz, la presencia de la poesía. Por eso es importante apreciar cómo una misma forma, por ejemplo el soneto, ha sido empleada por diferentes creadores con resultados diversos e igualmente valiosos, ¿no? Entonces, esto es la utilidad también de esta investigación, que ustedes van a poder presentar diferentes formas poéticas. Podrían presentar, por ejemplo, por decir, ¿no? Un haiku, ¿no? Es decir, un haiku hecho en nuestro idioma por un escritor hispanoamericano, pero que ha adaptado esta forma poética que viene de otra lengua, ¿no? Y que la ha plasmado, y así por el estilo. Entonces esto va a dar oportunidad a que ustedes, en tanto lectores, ¿no? Identifiquen y digamos, incluyan dentro de su investigación ejemplos de estas formas poéticas, claro que están plasmadas en un poema, pero ustedes la ponen como ejemplo de la variedad infinita de formas poéticas que emplean los poetas que hemos mencionado u otros, ¿no? Según, digamos, sus capacidades expresivas, ¿no? Hay poetas como, por ejemplo, Vicente Huidobro, capaz también de escribir de manera extraordinaria, ¿no? O en el Perú, José Watanabe, y así por el estilo, ¿no? O en la poesía española, tantos poetas como Guillén, como Machado, etc. Es decir, esta investigación en principio, digamos, no tiene el límite del tiempo tampoco, pero la indicación es que originalmente sean textos líricos en idioma español, aunque la forma poética pueda ser diversa, ¿no? Como hace el propio Darío, que escribe en diversas formas poéticas. Por ejemplo, en estos poemas al presidente, a Roosevelt, o el poema Salutación del Optimismo, emplea una forma poética tradicional, ¿no? De los tiempos clásicos, emplea el hexámetro, ¿no? Es decir, simula de alguna manera la voz poética de un cantor de la antigua Grecia, ¿ven? Entonces, ahí también hay un aspecto interesante de la investigación, el reconocer las diversidades de formas que hay dentro de la poesía hispanoamericana, ¿no? La diversidad que puede haber, que puede ser producto de, diríamos, de la creatividad o de la capacidad de combinación que puede tener un poeta. El señor Walton, sí. Creo que está... A ver, le escuchamos. No le escucho todavía. Sí, no. Ya. Ahora sí. Ya. ¿Sí te escucha? Sí, o sea, tenemos que presentar ejemplos. Un poco más alto que, por favor, por el volumen. Se tienen que presentar ejemplos de arte poética. De arte poética.